Bueno, ha llegado el momento de hablar sobre el tema de la interactividad. Para ello, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre el tema del line trace y su importancia. Cuando nosotros hablamos de videojuegos, la técnica del line trace es fundamental para detectar colisiones y así determinar interacciones con el entorno. Es por ello que vamos a utilizar las herramientas que nos ha dado Epic Games de line trace y sus derivados para ver qué podemos hacer con ellas y cómo se vinculan directamente con la función de las interfaces. Con esto, nosotros vamos a intentar crear interactividad con el escenario de los objetos y los futuros actores que nosotros empecemos a desarrollar. Para ello, inicialmente no vamos a lanzar ese trazado desde nuestro personaje o desde nuestra cámara, lo vamos a hacer desde un pawn en el escenario para nosotros visualizar exactamente cómo se traza la línea, cómo se calcula el trazo de la línea y qué interactividad genera el hecho de que colisione con un objeto. Para ello tenemos claro que tenemos nuestro personaje o pawn y desde el cual nosotros vamos a determinar una posición inicial del trazo y una posición final. Y a partir de ahí vamos a determinar la distancia que va a trazarse y dónde tiene que colisionar. Hay que entender que esto no solo se utiliza para interactividad, también se utiliza para crear helpers a la hora de hacer diseño de niveles. Esto también lo veremos más adelante. Al igual que la línea no siempre tiene que ir hacia adelante. Nosotros podemos determinar todas estas líneas en cualquiera de las direcciones donde nosotros las vayamos a utilizar para nuestro propósito. En líneas generales, en casi todos los cursos o la manera que tienen de enseñarlo, siempre lo relacionan directamente con la interacción con las interfaces, pero realmente esto tiene muchas más funcionalidades de las que parece, ya que te da una cantidad de información, y esto lo veremos más adelante, que podemos utilizar para determinar cualquier tipo de mecánica o función específica a la hora de extraer información tanto de los actores como de nuestro entorno. Por ello, ahora vamos a ver cómo se traza la línea y vamos a ir haciéndolo lentamente y así podemos entender cómo podemos trazar diferentes tipos de línea y en cualquiera de las direcciones. A partir de aquí luego veremos los diferentes tipos de line trace que tiene Unreal, ya que no solo puede generar una línea, un cubo, puede generar una esfera, una cápsula. Cada uno de estos puede ser útil para según qué función. Para determinar la posición inicial de la línea, para ello utilizamos la función de getActorLocation, que lo que nos da es un vector que determina nuestra posición o la posición desde el cual tiene que iniciar. Es decir, puede ser nuestro personaje, puede ser la cámara, un pawn, un objeto. No tenemos que enfocarnos en el hecho de que esto siempre tiene que ser una interactividad directamente con el jugador, porque tanto para la IA a la hora de nosotros crear NPCs como objetos mismos que tienen que analizar lo que tienen alrededor, tenemos que trazar una línea hacia adelante inicialmente para este caso, y para ello vamos a utilizar el getForwardVector, que esto lo que nos da es un vector hacia adelante desde el cual está mirando el actor o el pawn. Para nosotros determinar la distancia, lo que vamos a hacer es multiplicar el vector por un float, porque lo que hará en este caso es multiplicar los tres ejes, y de esta manera, como el trazo va hacia adelante, lo que va a hacer es multiplicar y crear lo que sería una distancia. Es por ello que si le sumamos este vector final al vector de la posición inicial, lo que podemos determinar es la posición final en la cual va a terminar el trazo. Y ahora el resultado tenemos que conectarlo a lo que sería el endLine de la función de lineTrace, y la posición del getActorLocation, es decir, el vector que nos da directamente, va a representar la posición inicial. Esta opción lo que determina es el canal de colisión que se va a utilizar para la detección. Esto lo veremos más adelante cuando entremos más en materia referente al tema de las colisiones. Luego nosotros podemos poner una matriz de objetos o actores que tiene que ignorar. El drawDebugType, al igual que todas las opciones que hay a partir de ahí, es para nosotros debuguear y visualizar el trazo. Eso lo vamos a ver ahora. El trazo se va a pintar de color rojo y cuando el trazo colisione, este se pintará de color verde. Ahora, si nos damos cuenta, tenemos dos pines a la salida. Uno representa toda la información relacionada con las colisiones y otro representa un retorno en booleano, que es lo que nos dice si estamos colisionando con algo o no. Si se fijan, el outHit es una estructura, por lo tanto, pues nosotros podremos romperla o desplegarla para poder obtener toda la información. Eso también lo veremos más adelante para ver todas las opciones que nosotros tenemos a la hora de utilizar esta función. Para ello vamos a hacer uso del EventTick porque de esta manera podemos estar generando trazos en todo momento. Para esto simplemente hemos preparado diferentes booleanos de entrada y salida para probar los diferentes line trace que tenemos. En este caso podemos generar en tipo cápsula, tipo esfera, tipo línea, y para ello los hemos puesto todos y vamos activando y desactivando según vayamos dándole entrada o no.
A partir de aquí, si la orientación del pawn es correcta y está bien configurada, lanzará la línea hacia adelante. Eso lo vamos a comprobar ahora. Como podemos comprobar, la orientación real, aunque el personaje esté mirando hacia adelante, realmente en su posición real no es hacia adelante. Es por ello que lo que vamos a hacer para visualizarlo mejor es utilizar el third person que nos da ya Epic Games, donde esa flecha determina hacia la parte frontal a la que está mirando el personaje. Y de esta manera, cuando nosotros le demos a Simulate, ya veremos cómo el trazo se va a comportar de manera correcta. Es importante tener esto en cuenta porque cuando nosotros creamos los actores tenemos que determinar siempre cuál es su parte frontal y cuál es la visión hacia adelante para que el resto de la programación sea correcta. Como ya vemos aquí, se está trazando la línea desde el personaje hacia adelante. Es importante tener en cuenta que nosotros podemos determinar la distancia siempre con el multiplicador float que nosotros hicimos. Cuanto menos sea, más pequeña va a ser la línea. Al igual de que nosotros también podemos determinar la posición de salida. Es decir, nosotros aquí estamos generando la salida directamente desde el personaje, pero nosotros podríamos modificar uno de los ejes para que la salida fuese un poquito más hacia adelante. Ahora haremos una prueba simplemente para que lo vean. Para ello vamos a romper los vectores para actuar solamente sobre uno de los ejes. Es decir, solamente vamos a actuar sobre el eje X para determinar una posición un poquito más adelantada. A ello vamos a conectar los pines de la Y y la Z, ya que no lo vamos a utilizar, y solamente vamos a hacer el cambio sobre el eje X. Y para ello vamos a sumarle un valor a la X para que sobre el valor que ya tenemos amplíe simplemente unos cuantos puntos más hacia adelante. Aquí ya podemos comprobar cómo ya se crea una distancia entre el jugador y la línea. De esa manera, nosotros podríamos controlar realmente el trazado de entrada. Esto también va a determinar un poco luego el resultado que nos va a dar a la hora de colisionar, y eso lo veremos más adelante. Ahora vamos a hacer la prueba para que colisione con los elementos que tiene delante y vamos a ver qué información podemos obtener de ellos. Primeramente, vemos si realmente nos da la información de que choca o no. Como vemos, ya nos está poniendo el punto en el cual donde está colisionando y la línea se traza en rojo, pero ya cuando colisiona, a partir de ahí, la línea se tinta de verde para informarnos de que el objeto ya ha colisionado. Como habíamos dicho, esto es una estructura, por lo tanto podemos romperla o hacer un split sobre ella. Inclusive, si en algún momento nos interesa meter esto dentro de otra función, nosotros podemos generar una variable y promoverla para llevarnos los resultados. Esto también puede ser muy útil, por ejemplo, a la hora de hacer todo el sistema de ball, es decir, de todo el sistema de parkour, saltar, etcétera. Ya lo veremos en cursos mucho más avanzados. Y ahora podemos estar comprobando cómo el booleano nos devuelve si nosotros colisionamos o no con otro objeto. Esto también puede llegar a ser muy útil a la hora de crear helpers, es decir, cuando nosotros colocamos un objeto en el escenario, informarnos de si el objeto realmente está colisionando o no, para saber si está bien colocado o no en el escenario. Eso es para diseño de niveles. Para ello vamos a ver diferentes ejemplos de la información que nos puede llegar a proporcionar el line trace. En este caso nos va a devolver el nombre del objeto con el que colisiona. Esto puede ser muy útil a la hora, por ejemplo, de identificar cuáles son los actores con los que está colisionando, y en el caso de que sea un actor que puede llegar a tener implementada una interfaz o algo muy en particular, pues podemos ejercer ya una función directamente con ese actor. Ahora nos va a devolver la información sobre las normales, que son vectores perpendiculares a su superficie. Esto es lo que hace esencialmente para calcular la luz, la que interactúa con él, y esto afecta su apariencia visual a la hora de nosotros generar un modelo 3D. Esto claramente son términos que veremos más adelante, incluso en otros cursos. Esto, la distancia, lo que nos da es la distancia que se genera desde donde está generándose la línea hasta el punto donde colisiona. Claramente esto va muy determinado sobre dónde comienza la línea. Si nosotros cambiamos el trazo de inicio de donde comienza, pues sabemos que donde está colisionando va a cambiar. Es precisamente por eso que no es lo mismo dejarla justo donde tenemos nuestro personaje que ponerla 100 o 50 o 200 puntos más adelante desde nuestro personaje o actor. En este caso tenemos la información de location, que lo que nos hace es darnos la información de un punto de inicio o final de la línea trazada en el mundo del juego. Esto nos da la información del punto de impacto, es decir, nos devolverá el vector donde está impactando la línea.
Como vemos, hay infinidad de información que nosotros podemos extraer del line trace, pero en este caso no vamos a ver esto, sino sobre la práctica. Es por ello que ahora lo que vamos a ver son los diferentes line trace que podemos disponer. Para ello vamos a configurarles, a darles un radio y darle los trazados de inicio y fin, y a partir de ahí simplemente vamos a visualizar cuáles son las diferencias que hay entre los diferentes line trace, que en este caso sería capsule trace, box trace, sphere trace y line trace. Y poco más. En principio hasta aquí quedaría esta clase, ya que ahora vamos a ver cómo podemos llegar a implementar esto con las interfaces y ya entraremos dentro de todo lo que sería la interactividad utilizando interfaces. Así que nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.